Digamos, por ejemplo, la arteria gástrica izquierda hace una hoz en su trayecto, que se llama la hoz de la gástrica izquierda, y produce una sobreelevación. Esa sobreelevación es el pliegue gastropancreático. Lo mismo hace la arteria hepática común al otro lado antes de dividirse en hepática propia, ¿ya? Hace una sobreelevación y ese es el pliegue hepatopancreático que delimita la entrada a la bolsa mental. ¿Ya? La bolsa mental, entonces, por así decirlo, es un pequeño estrechamiento del vestíbulo y ahí ya se la ha tomado como una entrada, ¿no? O sea, se echó un poquito por los pliegues de las arterias, ¿ya? Y luego se volvió a abrir la cavidad y a esa ya se le llamó a la bolsa mental o la transcavidad de los epiplones propiamente dicho. Lo que ese docente que les dije le gustaba llamar bursa o mentalis. Foramen bursae o mentalis. No le decía bursa o mentalis major. Era malísimo. Pero enseñaba bien. Hacía chula su clase. Decía, ¿sabe leer, no? Aquí está bien la arteria. Ahora sí, vamos a continuar con músculos del abdomen. Ahora, ¿por qué este tema es tan bonito para mí? Para mí, no sé para ustedes. Yo creía que todo lo que uno aprendía en primero a veces era para nada, ¿ya? A veces, ¿ya? Y dije, es mejor tirarle más onda a histología que a anatomía, dije yo, cuando llegué a segundo, a tercero, porque nunca me preguntaron anatomía casi en tercero, ¿ya? Histología a patadas, hasta que llegué a cuarto. La mitad del examen de cirugía, el primer parcial, fue puro anatomía. Puro anatomía. Entonces, lo que aprenden hoy les va a servir para mañana sí o sí. Si no es en el examen, va a ser en la vida, ¿ya? Porque se pregunta en patologías como hernias y demás, las zonas de debilidad abdominal. Y las zonas de debilidad abdominal están dejadas por espacios que dejan los músculos, ¿ya? Esos espacios delimitados por músculos en los cuales no los cubren, ya son zonas de debilidad abdominal. Ahora, los músculos del abdomen, ¿ya? En su pared superior está el músculo diafragma, en la pared anterolateral están los músculos largos, que es el piramidal del abdomen, que es constante, y el recto mayor del abdomen. Los músculos anchos, el oblicuo externo o oblicuo mayor, son los dos, mismo nombre, sinónimos, ya el oblicuo interno o menor y el transverso del abdomen. Ahora, en la pared posterior o ilíaca, ya está el músculo cuadrado lumbar, cuadrado de los lomos, ¿ya? Y el psoas ilíaco. El suelo o el piso, ya de lo que es la cavidad abdominopélvica, ya, abdominopélvica, están los músculos del periné, específicamente los que se les dice el diafragma pélvico. El diafragma pélvico. Y esos músculos se los tienen que saber en su examen. Ahora, eso lo van a ver con los siguientes auxiliares. ¿Ya? Ahora sí, nos vamos acá. Bueno, las fases, lo vamos a ver, hay un esquema más bonito adelante. Ya. El músculo diafragma. ¿Ya? El músculo diafragma es un músculo impar, ancho, aplanado, ¿ya? Que para su estudio tiene dos porciones. Un centro que es tendinoso y una porción que es muscular. Ahora, el centro tendinoso o frénico también se llama espejo de von Helmont, ¿ya? O von Helmont, ¿ya? Que es una lámina tendinosa, ¿ya? Que presenta una abertura y se les dice que tiene una hoja, una forma de un trébol. ¿Por qué? Porque tiene tres. ¿No ve? Ahí está. ¿Tiene la forma del trébol o no tiene? Entonces la teoría tiene razón, ¿no? Ahora, este músculo separa cavidad abdominal de cavidad torácica. Ahora,
Estas prolongaciones se les llaman foliolos. Tenemos al foliolo anterior, al derecho y al izquierdo. Entre el anterior y el derecho encontramos un agujero, ¿ya? Es el orificio de la vena cava inferior, ¿ya? Pero aparte de esto, análogos a los foliolos, se dice que constantemente encontramos cintillas con una disposición de superior e inferior. Es decir, si miramos de la cara superior al diafragma, mirando desde la cavidad torácica, ¿ya? Vamos a ver a la cintilla oblicua, ¿ya? O superior. Se dice que son fibras tendinosas, ¿ya? Que van en esta dirección, que inician en el foliolo derecho y terminan en el anterior y pasan posterior al orificio de la vena cava, ¿ya? Ahora, cuando vemos de la cara inferior, imaginemos que ahora estamos viendo al diafragma, pero desde el abdomen, ¿ya? Estamos viendo la cintilla arciforme. Son fibras así que tienen esta disposición y solo en este lado y pasan por delante del orificio de la vena cava. Nunca he visto que lo hayan preguntado, pero por si las cosas, ¿ya? ¿Ya? A veces, no sé, por ahí se les raya, ¿no? Mejor estar prevenido. Ahora, la porción muscular, ¿ya? La porción muscular o periférica a su vez se divide en tres porciones, ¿ya? Una porción lumbar, ¿ya? ¿Por qué? Porque inicia su origen en las vértebras lumbares. Una porción costal porque se origina de las costillas. Y una porción externa, que se origina del esternón. Entonces, ¿es memoria o lógica? Lógica, ¿no? Ahora, la porción lumbar se origina a través de pilares. Están los pilares principales o primeros pilares y los pilares accesorios. Ahora, los pilares tenemos al pilar derecho, principal derecho, que es este de acá, que nace a nivel de L2, que está acá, y L3, ¿ya? Este asciende, miren, y se entrecruza al otro lado. Ahora, su libro, ¿ya? Si ustedes ya leen más minuciosamente, dice que tiene fibras que se entrecruzan, ¿ya? Y terminan en el otro lado, y fibras que no se entrecruzan. Ya tienen las dos, hay unas que se entrecruzan y otras que no. Pero es mejor aprenderse que se entrecruzan, ¿ya? Ahora, el pilar izquierdo inicia de L1 y de L2, ¿ya? Asciende, igual se va a entrecruzar. Y al entrecruzarse, miren, hacen esto. Delimitan dos orificios, ¿ya? El orificio aórtico y el orificio esofágico. Y aquí tenemos al orificio de la vena cava, que estaba entre el foliolo anterior y el derecho. Los tres orificios principales del diafragma, por donde pasan estructuras importantes, pero que también son zonas de debilidad abdominal. Imagínense que aumenta la presión en la cavidad abdominal. Perforación de víscera boca. No sé, le dieron un cuchillazo. Algo pasó, pero reventó algo ahí, ¿ya? Y el aire de una víscera boca sale hacia la cavidad abdominal, ¿ya? Y el estómago se le hincha y empieza a comprimir al mismo tiempo, ¿ya? ¿Por dónde? Y eso puede producir una hernia. Como digamos que están alzando un quintal, imagínense que alzan un quintal y sintieron que se les rompió algo, ¿ya? Eso suele pasar en las hernias diafragmáticas y en pacientes que trabajan en el campo. Entonces dice que un señor cargó un costal y sintió un dolor punzante, no le tomó importancia. A la noche empezó a tener fatiga, falta de aire, no podía respirar, y sucedió que reventó el diafragma, ¿ya? Y las vísceras se fueron por los agujeros y por donde reventó el diafragma, ¿ya? Por eso estos orificios, estos espacios que vamos a ver más adelante, son zonas de debilidad abdominal. Porque ante un aumento de la presión de la cavidad abdominal, se van a ir a cavidad torácica. ¿Por dónde? Por donde hay espacio, por donde hay una salida. Es como cuando han salido del concierto. ¿Cómo se llama el cantante que vino? Todo el mundo fue. Estaba ya en segundo. Morad era no. Pero vino y todos mis compañeros iban, ¿ya? Pero al salir se querían matar porque solo había unas cuantas salidas. Lo mismo es aquí. Cuando aumenta la presión, solo sale por los espacios ya establecidos, ¿ya? Los establecidos son los orificios por donde pasan las estructuras, que son zonas de debilidad abdominal. Ahora, lo que se pregunta en anatomía es que los pilar principal derecho y pilar izquierdo delimita dos orificios, el aórtico y el esofágico.
cuidado no confundirse con el orificio de la vena cava. El orificio de la vena cava viene de la porción tendinosa, no viene de la porción muscular, por ende no viene de los pilares. Ahora, los pilares accesorios. Yo no sé por qué le tenía tanta pesadilla a diafragma, ya, cuando lo voy a estudiar. Me costó entenderlo. Me demoré casi un día sobre el diafragma. ¿Ya? Así que miren, los pilares accesorios, ¿ya? Son pilares tendinosos, ¿ya? Que van a salir y que van a pasar por encima de estos músculos, ¿ya? Por eso se le llama el ligamento arqueado medial o arco del músculo psoas, o segundos pilares. Nacen, miren, de lo que es el disco intervertebral entre L1 y L2 y va a terminar en la apófisis transversa de L1. Ahí, terminó en la apófisis transversa de L1. ¿Ya? Pero vemos, hacemos un acercamiento acá, terminó, y este es el músculo psoas. ¿Ya? Luego hace el ligamento arqueado lateral, que va de la apófisis transversa de L1 a la 12ª costilla. ¿Ya? Ahora saben por qué Shakira se sacó esa cosilla. Ya en vez de tener el ligamento arqueado aquí, lo tiene allá, y por eso formó una cinturita así, ¿verdad? Y hay lógica, ¿no? Esta inserción la tuvieron que cambiar acá, y por eso es que se le formó la cinturita, porque si no, no es de nada. Ahora, eso tiene que ver con el ligamento arqueado lateral, pero también este ligamento está apoyado ¿sobre quién? El músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los dos. Por eso se lo llama así. ¿Hay memoria en esto? No. Es pura lógica. Y ver imagen, ¿no? Leen la teoría y vean la imagen. Si no ven la imagen, no van a aprender, les va a costar. ¿Ya? Entonces, un poco de expectativa. ¿Ya? Estos ya son los orificios, así como cuando lo vemos en el cadáver. Algo, porque aquí se nota, todavía está picadito y todo. El cadáver no está. Pero miren, acá tenemos el orificio de quién? De la vena cava. Aquí el esofágico y el aórtico. aorta. Esos son los tres principales que tienen que saber. Y miren, aquí está el pilar derecho y se está entrecruzando, miren. Pero aquí hay fibras que no se entrecruzan. Entonces su libro tiene razón. Hay fibras que se cruzan y otras que no. Y lo mismo del otro pilar. Fibras que se quedan, fibras que se entrecruzan. Y delimitan dos orificios. El aórtico y el esofágico. Ahora, eso es con porción lumbar. Ya acabó la pesadilla. Ahora, porción costal. Ya están las inserciones condrocostales, ya, que van del cartílago 7, 8 y 9. Y luego las inserciones costales, que van 10, 11 y 12. Fácil de aprender. Se continúa del 7 al 9 y del 10 al 12. Ahora, quiero que veamos esto de acá. Esta es la porción costal, ¿ya? Y acá tenemos a la porción external. Lo voy a hacer un acercamiento porque no se ve nada. Miren, ahí está la porción costal. Miren, esta es la porción costal. Porción lumbar, todo eso es porción lumbar. Porción costal, ¿ya? Y vamos a ver en esta parte, miren la porción externa. Se dice que la porción external tiene dos fascículos, uno medial y uno lateral, ¿ya? Y entre estos dos fascículos, ¿ya? Con la porción costal delimitan un espacio, uno derecho y otro izquierdo. Su libro dice que son dos espacios, sigmoide diafragmático, derecho e izquierdo, pero según ya los libros de cirugía, estos tienen diferentes nombres. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, solo quiero que sepan ahí la porción external y la porción costal. Ahora, aquí está un triángulo que es posterior, ¿ya? Que está entre la porción lumbar y la porción costal. A este se le llama el triángulo lumbocostal, ¿ya? O de Bordalech. Y no sé por qué los doctores en cirugía les encantan los epónimos, ¿ya? Y pusieron el
triángulo de Bordalech se ubica en la parte anterior izquierda, en la parte anterior derecha o en la región posterior. Todas, ninguna. Así está el examen. Así de fácil. Si sabían diafragma desde ahorita de anatomía, respondían la hernia de Bordalech, ¿no? Que era ahí, costo de diafragma, ¿no? Que va entre la porción costal y lumbar, ¿ya? Ahora, esta región, comunica pleura con la región renal, ¿ya? Aquí ocurren unas hernias congénitas en los niños, que son las hernias de Bordalech. Eso lo van a entender más cuando lleven cirugía, pero tienen que ver que esta zona, este espacio, es una zona de debilidad abdominal. Ahora, estas hernias congénitas se ven en la parte de embriología especial, que la llevamos. Todas las universidades las llevan, hasta las privadas, por así decirlo, ¿ya? Embriología especial es la otra parte de embriología, ya han visto en su libro, porque solo ustedes han avanzado y yo igual he avanzado hasta embriología general, ¿ya? La embriología especial es por sistemas, es decir, cómo se forma el sistema esquelético, cómo se forma el sistema digestivo, el cardiovascular, el nervioso y qué anomalías hay en estas. Por eso es que esto ya, cuando llegan a anatomía, se supone que lo saben porque están llevando embriología especial. Que la llevamos. ¿Ya? Y en embriología especial también se lleva genética. Casualidades de la vida, el docente no dice nada, todo se cae en la verdad. Ahora, el triángulo externo-costal izquierdo, o lo que se llama la hendidura del arre. En su libro está que es la hendidura del arre derecha e izquierda. Pero en los artículos científicos se dice que ya son dos, ¿ya? Uno derecho, uno izquierdo, al que llamamos la hendidura del arre, que es anterior e izquierdo. Es un espacio que está formado entre la porción costal, ¿ya? Y a la izquierda de la porción external, ese espacio que es anterior e izquierdo es la hendidura del arre. Ahí, ¿qué pasa? La arteria epigástrica superior anastomosándose con la arteria epigástrica inferior y algunos nervios subcostales, cosa que nunca lo he visto, pero lo que sí he visto es esto, la arteria musculofrénica, ¿ya? La rama terminal de la epigástrica superior, ¿ya? Lo que ahí habíamos digo de la torácica, ahí lo habíamos visto, una sola vez pude verla, a esta, pasando por la hendidura del arre. Después solo vi a la epigástrica superior, pero nunca pude encontrar ese encuentro con la epigástrica inferior. Ahora, luego está el externo-costal derecho, ¿ya? Que es el triángulo de Morgagni. Es el mismo, la porción external con la porción costal, pero ya no del lado izquierdo, sino del lado derecho. A esa ya se llama el triángulo de Morgagni, que igual es una zona de debilidad donde ocurren las hernias congénitas de Morgagni, ¿ya? Esto lo van a ver así en cirugía, en anatomía te lo enseñan como son la hendidura del arre, pero y el contenido es el mismo. Ahora sí, orificios del diafragma, y con eso acabamos el diafragma, creo. La mnemotecnia es CA 8, 10, 12, ¿ya? El orificio de la vena cava se encuentra a nivel de T8, ¿ya? El orificio esofágico, por eso es la mnemotecnia CA 8, 10, 12. Y los doctores lo preguntan, ¿ya? Entonces el orificio esofágico se encuentra a nivel de T10 y el aórtico de T12, ¿ya? Ahora, ¿qué más pasa por el orificio de la vena cava? Nervio frénico derecho. Nervio frénico derecho. ¿Alguien sabe la diferencia entre el frénico derecho y el frénico izquierdo al penetrar el diafragma? Muy largo. Es lo mismo. El nervio frénico derecho siempre penetra en el lado derecho. El nervio frénico izquierdo a veces no suele penetrar, a veces. Pero cuando lo hace, ¿ya? Se queda inervando al diafragma, ¿ya? El derecho forma nódulos nerviosos, ¿ya? Y además pasa a formar parte de plexos. Por eso el nervio frénico participa en la inervación del hígado, porque siempre penetra y forma parte del plexo, ¿ya? A cambio,
el frénico izquierdo, si llega a penetrar se queda ahí, no forma pus. Es la diferencia en la distribución del frénico izquierdo con el frénico derecho. Ya, pero me estoy pasando el tema. Ahora, el orificio esofágico, ya, la inervación parasimpática está dada por el nervio vago, ya, y el nervio vago da la inervación parasimpática a la mitad derecha del abdomen. La mitad izquierda viene de lo que es la porción sacra S2, S3, ¿ya? Ahí nace lo que son los nervios esplásticos pleúricos, ¿ya? Que van a través del plexo torácico inferior y dan esa inervación parasimpática a la otra mitad, ¿ya? Pero los nervios vagos pasan anterior y posterior al esófago. El nervio vago izquierdo pasa anterior y el vago derecho posterior. Por eso el pasito de Michael Jackson. ¿Ya? Imagínense que su cuerpo es el esófago y ustedes hacen su mano derecha, es posterior. El nervio vago derecho pasa posterior y el izquierdo pasa anterior. ¿Se acuerdan? ¿Fácil o difícil? ¿No? Fácil. A ver, por los de atrás, correcto. Entonces ahí van bien. Mano derecha pasa posterior y la mano izquierda pasa anterior. Entonces el nervio vago pasa anterior al esófago y el nervio vago izquierdo y el derecho pasa posterior. ¿Fácil de acordarse o difícil? Fácil. Son cositas que uno tiene que idearse para acordarse. Porque yo me acordaba 3 días así fácil de memoria y a la semana me volví a preguntar a mí mismo, oye, ¿era derecha o izquierda? Ya, a revisar el libro de nuevo. Y ya un auxiliar, si me equivoco, fue el auxiliar de Juni, nos dijo del pasito de Michael Jackson. Nunca se me volvió a olvidar, ¿no? Ahora, el orificio aórtico, ya, pasa y la aorta tiene una relación constante con lo que es el conducto torácico. Y el conducto torácico nacía, y ustedes llevan visto en tórax en teoría, nacía de una dilatación voluminosa que se llamaba la cisterna de Becker, ¿no? ¿Ya? Ahí nacía lo que es el conducto torácico. Entonces, este pasa por lo que es el orificio de la aorta. Ahora, no es el único orificio que hay en el diafragma. También hay orificios para el tronco simpático, la cadena simpática. ¿Ya? Hay orificios para los nervios esplácticos. Ustedes ya han debido ver el plexo, lo que cuando se forma el plexo intermediario de Weismer, ¿ya? Que es cuando se forma el ganglio celíaco derecho, el nervio esplácnico mayor, ¿no? Llegaba ahí. Pero ¿cómo es que el nervio esplácnico que nace a nivel torácico llega a nivel abdominal? Porque penetra por orificios, penetra por el diafragma, ¿ya? Entonces, se dice que este pasa entre los fascículos principales, por acá, los nervios esplácnicos, ¿ya? Ahora, también el sistema de la vena ácidos, ¿ya? La vena ácidos y hemiácidos, ¿ya? La vena ácidos, el sistema ácidos mayor, recoge la sangre venosa del tórax, pero también una hemiácidos que nace de la porción lumbar, ¿ya? Y va recogiendo de la porción lumbar y tiene que penetrar diafragma. Miren, acá está pasando el diafragma, llega hasta arriba y se une al sistema de la vena ácidos, el de la hemiácidos al de la ácidos. Entonces, vean, esos espacios son aprovechados por estos orificios que son accesorios, ¿ya? Que son inconstantes en su distribución, es decir, puede estar un poquito más a la derecha, a la izquierda, nunca es constante en el diafragma y es de difícil ubicación o identificación a cada uno. Ahora, las funciones, esto ha sido pregunta de examen de un final, ¿ya? Y era, el músculo diafragma, ¿ya? Aumenta ¿qué dimensiones del tórax? Literal, y decía transversal, disminuye la posterior, la anteroposterior y todo. ¿Qué hace? Dilata todo, ya no se ponían a respirar en el examen. Yo los veía y decía, y era una pregunta regalada, por respirar ya se la sabían las respuestas. Entonces, el músculo diafragma es un músculo inspiratorio y expiratorio, ¿ya? Pero no solo participa en eso, sino que también participa en la compresión del abdomen. Y cuando comprimimos el abdomen, facilita la defecación, la micción, las náuseas, el estómago y demás. Ahora,
Su inervación, jóvenes, tiene el nervio frénico y el nervios costales. Es decir, que el diafragma tiene un control que es voluntario y un control que es involuntario. Por eso, para que sea un músculo inspiratorio, el diafragma, ¿qué tiene que hacer? Contraerse. Y cuando se contrae, baja. Y cuando baja, los pulmones se expanden, aumentando el diámetro vertical, transversal y anteroposterior del tórax. Cuando el diafragma se contrae, se dilata toda la cavidad torácica y aumenta en sus 3 dimensiones. ¿Ya? Pero cuando se relaja, el diafragma sube. Porque hemos dicho que sus pilares estaban ¿en qué estaban? ¿Se acuerdan? El pilar derecho estaba entre L2 y L, es el principal. ¿El izquierdo? L1 y L2. L1 y L2. Entonces, si se contrae, ¿a dónde va a traccionar el diafragma? Hacia abajo, ¿no? Y si se tracciona hacia abajo, crece el tórax. Lo mismo acá, si se contrae y así se relaja, diré, sube y los diámetros disminuyen. Por lo tanto, cuando el diafragma se relaja, es expiratorio. Cuando se contrae, es inspiratorio. ¿Ya? Entonces, ahora, como les dije, la inervación es la mitad es autónoma, ¿ya? Es decir, involuntaria, y la otra mitad es voluntaria. Por eso es que los cantantes tienen que manejar muy bien su diafragma, porque ellos tienen que botar aire mientras inspiran. ¿Ya? Para tener una buena tonalidad, ellos tienen que contraer su diafragma, ¿ya? Inspirar, y a la vez están gritando, están botando, pero su diafragma se está contrayendo. Cuando está inspirando, ellos tienen que botar el aire. ¿Ya? Por eso es que ese control voluntario es el que hace la voz de gallo y seca, ¿no? No solo cuando fuerzan la garganta, sino cuando se les acaba el aire. Es por eso. ¿Ya? Ellos tienen que inspirar mientras están gritando. Tienen que seguir metiendo aire para que no se les acabe. Entonces, ese es el control. Por eso ser cantante no es ser barbón, mamá. Tiene su grado de dificultad, ¿no? También tiene relación, obviamente, con lo de la laringe, con los senos paranasales, ¿no? A mayor volumen de los senos paranasales, mayor resonancia de la voz. Ya eso nada que ver. Bueno, con esto acabamos lo que es diafragma. Diafragma. Ahora, estos son cortitos, lo prometo. El músculo piramidal es un músculo constante, ¿ya? Nace de la sínfisis del pubis y se inserta en lo que es la línea alba. Su acción no se conoce, pero se dice que se tensa la línea alba. Ahora, el músculo recto mayor del abdomen es un músculo poligástrico, ¿ya? Porque tiene muchos cuerpos musculares y tiene intersecciones tendinosas, lo que son los famosos six-pack de los varones cuando era. Entonces, estas intersecciones tendinosas se las conoce como costillas de Chazaina y pueden ser de 3 a 5. Es genético, varía, depende de la genética y de que no hay una desestructuración muscular como la que había con la roca, ¿no? Visto su caso, o sea, hace full ejercicio y no tiene marcado sus abdominales, pero fue porque tuvo un accidente, entonces ya hay una deformidad de las inserciones de su músculo. Su origen es en la cresta ilíaca y la sínfisis del pubis, ¿ya? Y nace a través de 2 lengüetas, una lengüeta externa y una lengüeta interna. De la externa se desprende un ligamento, que es el ligamento de Hendle, que contribuye en lo que es el conducto inguinal, ¿ya? Ahora, la interna, miren, se entrecruza en el lado opuesto. La interna se va al otro lado para saber la inserción, ¿no? Ahora, se va a insertar a través de 3 fascículos, ¿ya? El lateral se inserta, y es el más grande, se inserta en la quinta, el medio en la sexta, el séptimo y el medial en la séptima, ¿ya? O en la interna. No hay mucho que ver. Las de azules son las costillas de Chazaina o las intersecciones tendinosas. ¿Ya? El músculo recto es un músculo estirador, ¿ya? Da soporte y estabilidad al abdomen, ¿ya? ¿Alguien sabe cuáles son los músculos más resistentes del cuerpo? ¿Que resisten más a la fatiga? ¿Cuáles son los más resistentes a la fatiga? Y ahorita están apoyados entre ellos, ¿ya?
Las nalgas, los glúteos, son los más resistentes a la fatiga. ¿Se han preguntado por qué pueden alzar más peso cuando hacen ejercicio para los glúteos que con los brazos o con cualquier otra parte del cuerpo? ¿Ya? Los segundos más resistentes a la fatiga son los del abdomen. Por eso es que cuesta sacar los cuadraditos. Tienes que tener baja grasa abdominal y encima para que se hipertrofie tienes que hacer altísimo ejercicio porque se tardan harto en estresarse. Porque su principal función es estabilidad del abdomen. Cuando están haciendo así se está estabilizando. Cuando están haciendo así se está estabilizando. Todos los músculos de la región del abdomen estabilizan el tronco. Esa es su principal función. Ante las posiciones más locas que estén, y no sé en qué estén pensando, ¿ve ustedes? Estabilizan el tronco. Ahora, la irrigación está en la arteria epigástrica superior, la inferior y los nervios intercostales. Ahora, la vaina de los rectos. Esto es un poquito freaky de entender, por así decirlo. ¿Ya? La vaina de los rectos es la envoltura fibromuscular de todos los músculos de la columna. Y tiene dos porciones, ¿ya? Una lámina anterior y una posterior. Pero esta cada una se divide en dos regiones, ¿ya? En una que está superior al ombligo, supraumbilical, y una infraumbilical. La supraumbilical, jóvenes, es tendinosa y la infraumbilical es fibrosa. Entonces, miren, aquí tenemos el ombliguito, ¿ya? Hacemos la línea, ¿ya? Y la porción tendinosa representa 2/3, ¿ya? O 3/4, ¿sí? Y este es 1/3, ¿ya? Que representa del total, ¿no? Entonces, este es más, este de aquí, la supraumbilical. Y esta tiene una porción tendinosa, ¿por qué? ¿Ya? Y esta es la porción tendinosa. Veamos la disposición. Este es el recto, ¿ya? Se dice que la aponeurosis del músculo, el tendón del músculo oblicuo externo pasa por delante, ¿ya? El oblicuo interno se divide en dos hojas, una anterior y una que pasa posterior, ¿ya? Y luego el músculo transverso que pasa igual posterior. Aquí encontramos a la fascia transversalis y al peritoneo parietal, ¿ya? Entonces es tendinoso porque miren, tiene gran estructura aquí atrás, ¿ya? Varias de los tendones están pasando por atrás, pero en la parte fibrosa, ¿ya? Miren, ya en la porción infraumbilical, todos los tendones se van por delante, todos se van por delante, y atrás en la lámina posterior solo dejan a la fascia transversalis y al peritoneo parietal. Y entonces por eso la infraumbilical es fibrosa, porque solo tiene a la fascia transversalis, ¿ya? Y en su hoja lámina posterior, ¿no? En su lámina anterior, pues miren, en la parte anterior, pues aquí están todos los músculos en el supraumbilical, y en la lámina posterior solo la fascia transversal. En la supraumbilical, en la lámina anterior, ¿cuál está? El oblicuo externo y la hoja anterior del oblicuo interno, y en la lámina posterior está la hoja posterior y el músculo transverso con la fascia transversal. Es decir, todavía tiene un cierto grado de resistencia porque están distribuidos los tendones, pero aquí abajo todos se van por delante y dejan a la hoja posterior solita con la fascia transversalis. ¿Qué importancia tiene esto? Pregunta de la Olimpiada de Anatomía. Y esta es la distribución. Esta es otra imagen de la misma, pero miren cómo los tendones se están yendo. Supraumbilical, miren, se está dividiendo en dos. El uno pasa por anterior y el otro pasa por posterior. Y en el infraumbilical, todos se van por la lámina anterior. Todos. Y solo dejan a la fascia transversal solita. ¿Qué importancia tiene esto en la formación del arco de glúteos? ¿Ya? Esta es una vista desde el interior del abdomen, ¿ya? Y miren esto. De aquí para arriba es supraumbilical, de ahí para abajo es infraumbilical. Ahora, a esta línea ya se le llama la línea arqueada o el arco de Douglas, que corresponde al borde inferior de la lámina posterior de la vaina de los rectos. ¿Entendido? Les dije, ¿no?, que había una hoja posterior y una hoja anterior. Cuando la hoja posterior queda solita, queda así. No hay tendones. Entonces, el borde inferior de la hoja posterior, es decir, de la lámina posterior de la vaina de los rectos, a nivel infraumbilical,
aquí está fibroso y aquí está tendinoso. Ese borde inferior de la porción tendinosa es el arco del pubis, o la línea que hay. El borde inferior de la porción tendinosa. Y esta fue una pregunta oral en el examen de Olimpiadas de Anatomía cuando estaba mi hermano en el primer año. ¿Ya? A él se le hicieron esta pregunta. Y él respondió como está, no me recuerdo, Fernández se llama el libro. Que Fernández definía como un cambio en la longitud de las fibras de los músculos hacia adelante. Y él lo definió así y no se le hicieron valer porque en el subir está que es el borde inferior de la lámina posterior de la porción tendinosa. El borde inferior de la porción tendinosa, dice, ¿no? Es el borde inferior que marca el límite entre porción tendinosa y porción fibrosa en su parte posterior. Nada. Entonces, esa es la diferencia y eso se ve, ¿no? Miren, se ve en el cadáver y yo lo vi en una partecilla, así en una. Luego tenemos lo que es el triángulo de Kirchenbach o el triángulo inguinal, famoso porque ocurre en que las hernias inguinales directas, ¿ya? Entonces, ¿cómo está delimitado lo que es el triángulo inguinal? Medialmente por el recto de la columna. Superior y lateral por los vasos epigástricos inferiores, ¿sí? ¿Ya? Y aquí abajo, el ligamento inguinal. Este espacio solo está ocupada por fascia transversal. Entonces imagínense una hernia, una protrusión, se va a salir por acá. Su piso es la fascia transversal. Ajá, solo está tapado por eso. Por eso es una zona de debilidad abdominal. Ya, y ocurren las hernias directas. Ya, y esto es desde una vista posterior, miren. Acá están los vasos epigástricos, el borde del recto mayor y el ligamento inguinal. ¿Qué hay ahí? No hay músculo, no hay nada, más que la fascia transversalis. Entonces es una zona de debilidad abdominal. Ahora el oblicuo mayor, ya, pues se inserta en las 8 últimas costillas, ya, y tiene 8 digitaciones, ya, hacia superior, que se engarzan como en forma de dientes de serrucho de su primer libro, ya, con el serrato antero superior, el músculo serrato antero superior, y con el músculo dorsal ancho, ya. Esas son preguntas de examen. Este es el músculo oblicuo mayor o externo. Su inserción ya lo hace en la cresta ilíaca y a través de su aponeurosis. A través de su aponeurosis se inserta en la línea alba, es decir, en la parte media, ya se va a insertar en el pubis, ya, y se va a insertar en el ligamento inguinal. En el pubis se inserta y forma 3 pilares: el pilar lateral o externo, el medial, o el pilar posterior, el ligamento reflejo o ligamento de corte. ¿Ya? Este es el pilar externo, ya, de la aponeurosis. Este es el pilar posterior que se entrecruza. Del pilar externo, quiero que vean, salen unas fibras que se llaman las fibras interplurales o fibras de Micaisen. ¿Ya? Es pregunta de examen porque estas delimitan un orificio, ¿ya? Entre el pilar interno, pilar posterior y el pilar lateral, junto con las fibras interplurales, ¿ya? Se delimita lo que es el anillo inguinal superficial del conducto inguinal. Su anillo superficial del conducto inguinal queda entre esos pilares. ¿Dónde está la expectativa versus realidad? Aquí, ¿ya? Pilar posterior, el lateral que es homolateral y que está en su mismo lado, las fibras interplurales o de Micaisen, ¿ya? Y aquí está el posterior y el medial, que se entrecruza. Entonces, así se ve, pero en el cadáver no se ve así. Yo no sé qué cadáver tan fresquito diseccionaron para escribir o describir la anatomía, porque de los cadáveres que me ha tocado diseccionar, no sabes, ¿ya? Ahora, el ligamento inguinal, o arco femoral, o arco crural, o ligamento de Powart, o arco de Falopio, son todos los nombres que hay del ligamento inguinal, ¿ya? Así que no se exasperen cuando encuentren algún libro con ligamento de Powart, ¿ya? Es igual que el ligamento inguinal, ¿ya? Está compuesto por fibras propias y se denomina ligamento externo de Henle, cuidado con confundirse con el del oblicuo externo, y es ligamento de Henle, no ligamento externo. Ahora, fibras extrínsecas que vienen del oblicuo
mayor. Así está compuesto el ligamento inguinal. ¿Y se extiende desde dónde? Desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. ¿Ya? Y marca el límite inferior de la cavidad abdominal. Ahora, su inserción en el ligamento inguinal lo hace a través de estas tres tractos: la cintilla iliopúbica o de Thomson, el ligamento lacunar o de Gimberler y las fibras interplurales de Mikaisen, o como dice el famoso Coscarelli, de Collier y Mackenzie. ¿Ya? Miren, este es el ligamento inguinal. ¿Ya? Tiene por detrás a lo que se llama el tracto iliopúbico. Y de su parte inferior está saliendo el ligamento lacunar o de Gimberler. ¿Ya? Entonces, estas son dependencias del oblicuo mayor, y aquí están todos estos. ¿Ya? Esta es una imagen de anatomía de Pro. El ligamento inguinal, ¿ya? El tracto iliopubiano, digamos, ¿no? Que está saliendo de este lado, y aquí en la siguiente imagen va a estar lo que es el ligamento lacunar. ¿Ya? El de abajo es un dibujo representativo y el de arriba es la realidad. Y aquí está, bien, el ligamento lacunar, saliendo de esta parte del ligamento inguinal. El tracto iliotibial o la cintilla Thomson va a estar posterior a esto, ¿ya? Y ahí se ve, ¿no? Pero es muy poco, la verdad. Yo en una disección jamás he logrado ver acá en detalle lo que son estos ligamentos. Solo he visto los pilares, nada más. Y las fibras de Mikaisen, las fibras interplurales, que sí son notorias cuando vemos el orificio inguinal superficial. Aquí tenemos otra imagen del triángulo inguinal, y miren, ahí igual está el ligamento lacunar, el tracto iliopúbico, y por delante de este, porque esta es una vista posterior, por delante de este va a estar lo que es el ligamento inguinal, ¿no? Y aquí el ligamento lacunar. Esta es la anatomía es una imagen de anatomía de Grace para estudiantes, algo así. Ya está un poquito más grande la imagen representativa. ¿Ya? El oblicuo mayor, como todos los músculos del abdomen, va a rotar el tronco y va a dar ese soporte y va a participar en micción, defecación, vómito y en el paro. ¿Ya? Por si acaso, cuando se defeca, ¿ya? Lo que hace, como es un músculo expirador, saca el aire para comprimir el abdomen, y en ese momento ustedes se olvidan de respirar, y esto le pasó al pariente. Ya se desmayó, y no fue un golpe bonito. Le hicieron el electroencefalograma y todo lo demás. ¿Ya? Cuando el acto de defecación es muy intenso en diversas patologías como estreñimiento, incluso hemorroides externas o internas, ¿ya? La defecación se hace tan complicada que te olvidas de respirar. Incluso los que son fisioculturistas, ¿no? Se dan cuenta que se ponen a pulsar y se olvidan de respirar y caen desmayados. Es lo mismo, porque por querer mostrar tanto su físico y todo lo demás, se olvidan de respirar, y los músculos del abdomen traen ese abdomen, sacan todo el aire y ya no le llega aire al cerebro. Y pues ahí es cuando ocurre el apagón. Ahora, el triángulo inferior de Petit. ¿Ya? Este triángulo entró en mi examen, se lo juro. Entró en mi examen de cirugía. ¿Ya? Se dice que está delimitado por la cresta ilíaca, por la aponeurosis del músculo oblicuo mayor y el dorsal ancho. Zona de debilidad abdominal donde ocurren las hernias de Petit. O triángulo lumbar inferior. ¿Ya? Luego está el oblicuo menor, ¿ya? Que tiene una forma de abanico. ¿Ya? Y como les dije, ¿no? Si ustedes trazan una línea entre la cresta ilíaca, cuando está el oblicuo mayor, es pura aponeurosis, ¿anda bien? Pero debajo de acá, cuando es el oblicuo menor, hay puras fibras musculares. Y ahí es cuando los auxiliares las hacemos la jugada. Pinchamos lo que son las fibras musculares y ustedes se confunden con el oblicuo externo. Pero el oblicuo externo, a este nivel para abajo, ya no tiene fibras musculares, tiene fibras aponeuróticas. Comparen. Miren, trazamos la línea. ¿Tiene fibras musculares del oblicuo externo o no? No tiene. Tiene fibras aponeuróticas. Y nosotros hacemos un cortecito ahí, amarramos
las fibras que están ahí abajito, que son las del oblicuo interno, que sí tiene fibras musculares a este nivel para abajo, y pues ahí es donde la pelan. Entonces el oblicuo interno nace del intersticio de la cresta ilíaca, ¿ya? Y se extiende a lo que es el ligamento inguinal y a la fascia toracolumbar. Se extiende como abanico y se inserta mediante sus fascículos posteriores, medios y los anteriores. Ahora, los anteriores se juntan con el músculo transverso y forman dos estructuras muy importantes. Miren, sus fascículos anteriores se juntan con este es el oblicuo interno y este es el transverso. Se juntan y forman el tendón conjunto. Y otras anteriores se juntan acá, miren, y forman lo que es el músculo cremaster. Ahora, según su libro de anatomía, dice que el músculo cremaster se forma por el oblicuo interno y el músculo transverso. Su libro, después ya cuando lleguen a genitales, les dice que el fascículo lateral es el más prominente y que está y es dependiente netamente del oblicuo interno, y que su fascículo medial a veces es inconstante y depende del músculo transverso. ¿Qué pasó en mi examen? El músculo que da origen al cremaster, incisos, músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno, músculo transverso, recto del abdomen, ninguno. Y yo, son los dos. De ti, varí, quedó mi hueco para bajar a ti de fue porque dije, el fascículo lateral predomina el oblicuo interno. Entonces, si los doctores se refieren a eso, me voy a ir por el que es más grande, digamos, que es el músculo oblicuo interno. Si les preguntan de qué músculo, solo de un músculo es dependencia, el músculo cremaster es solo del oblicuo interno. Según su libro, es del oblicuo interno y del transverso. ¿Ya? Pero en el examen de cirugía pasó eso, le digo al doctor y el doctor, no, es oblicuo interno y oblicuo interno. A mí lo hice bien, pero fue suerte, ¿no? Porque yo sabía que eran las dos y nada me quitaba esas dos. Fui, revisé el libro y todo y está, aunque son los dos. Ahora su acción, como todos los músculos, solo que este cambia porque ya genera flexión anterior y lateral del tronco, da esa rotación, pero igual es aspirador, favorece la micción, solo que aquí ya se aumenta lo que es la inervación del nervio ilíaco gástrico y el inguinal. Ahora el triángulo lumbar superior o de Griffith, ¿ya? Se dice que está delimitado, miren acá, por la 12ª costilla, por el oblicuo menor, ¿ya? Y por lo que es la fascia toracolumbar. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva, ¿ya? Es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque algunos autores lo describen como triángulo lumbar superior de Griffith, pero el primero que lo descubrió me dijo que es un cuadrilátero. Es el cuadrilátero de Krauss. Sucede que a veces es cuadrilátero y a veces es triángulo. Cuando es cuadrilátero, participa como límite la 12ª costilla, el oblicuo, los músculos espinales y el cerrado. Entonces, ahí forma un cuadrilátero. ¿Ya? Ahora, el músculo transverso, con esto acabamos, creo. Sí, acabamos. El músculo transverso ya comprime y da un soporte estructural al abdomen. No me lo olvido. Su origen, hemos visto en la fase toracolumbar lo que es el labio interno de la cresta ilíaca, ¿ya? Y con el oblicuo menor formaba lo que es el tendón conjunto o inguinal y el músculo cremaster, ¿ya? Ahora su aponeurosis forma un ligamento que es pregunta de examen, que es un ligamento de refuerzo para el conducto inguinal, que es el ligamento interpolar de Hershey. Y la famosa fascia transversal. La misma función, solo que este es más compresor del abdomen en relación al oblicuo interno. Y la semiluna de Spiegel. ¿Ya? La semiluna de Spiegel es un espacio que está conformado entre el recto y el músculo transverso. ¿Ya? Es un espacio entre los dos donde solo está fascia transversal es igual y ocurren las famosas hernias de Spiegel, área de debilidad anatómica. ¿Ya? Este es el cuadrado lumbar, nos suelen preguntarlo, son sus tres fascículos, el ilio costal, el ilio transverso y el costo transverso. ¿Ya? El cuadrado de los lomos, el ilio psoas, que eso se ve en miembro inferior. Ya, yo lo di porque ya me iba a dar miembro inferior a mis alumnos, ya no les iba a dar este tema, ya no les iba a dar estos músculos. Pero se suele preguntarles con lo que es miembro
miembro inferior y se les explica ahí, porque la inserción suele ser en el tronante menor del fémur, entonces corresponde al miembro inferior. Vamos a hacer como lo vean sus auxiliares, ¿cómo les explicaron a ustedes? Con abdomen. Para miembro. Para miembro. Lo mismo en zona menor. Para miembro. Claro, con esto acabamos. Esto es lo que se pregunta sí o sí en su examen. ¿Ya? Conducto inguinal. El conducto inguinal tiene una pared anterior, superior, inferior, posterior, un anillo inguinal superficial y uno próximo. La pared anterior está conformada por los tres músculos anchos. ¿Cuáles son? La aponeurosis del oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Chao. Pared superior, tendón conjunto. Es lo que dicen los doctores. Lo que dice su libro es que son las fibras inferiores de lo que es el oblicuo interno y el transverso. ¿Ya? Ahora, la pared inferior, el ligamento inguinal, arco femoral o ligamento de Pompón es lo mismo. La zona posterior tiene tres zonas. ¿Ya? Vamos a verlo. Hacemos un triángulo acá, digo, en la pared posterior del ligamento inguinal tiene tres zonas. Una zona lateral, una media y una interna. La zona media es la zona más débil anatómicamente. Vamos a ver por qué. Porque solo hay fascias transversales. ¿Ya? La zona lateral, fascias transversales y el ligamento interfoveolar de Hirschenbach, que es dependencia del músculo transverso. En la zona media, solo fascias transversales. Y en la zona medial, ¿qué hay? La zona interna, ligamento de Henle, tendón conjunto, el pilar posterior. O sea, hay ligamentos de refuerzo. El anillo inguinal superficial estaba formado por los tres pilares del músculo oblicuo externo. Pilar interno, pilar lateral, pilar posterior. Y ahí añadimos las fibras interfibulares de Nicaise. Y el anillo inguinal profundo es fascia interfoveolar, ligamento de Hirschenbach y el ligamento inguinal. Y aquí tenemos una imagen de una disección de lo que es conducto inguinal. ¿Ya? Entonces, esta es una imagen. ¿Esta qué sería? Miren, la pared anterior, ¿no? ¿Verdad? ¿Y esto qué es? Lo han abierto como un librito, miren. Por la mitad lo han cortado, lo han abierto como un libro. Juro que intenté hacerlo eso y no me salió. ¿Ya? Este es el aponeurosis del oblicuo. ¿Externo o interno? Externo. ¿Esto qué sería? Oblicuo interno. ¿Y este? Transverso. Pared anterior. Pared posterior. Aquí está, bueno, aquí va a estar el pilar lateral, pilar medial y posterior, ¿no? Ahí. ¿Y estos de aquí qué serían? Fibras interfibulares. La de Nicaise. ¿Ya? La de Nicaise. Entonces aquí se está formando lo que es el anillo inguinal superficial. ¿Ya? Ahora en la parte posterior, miren, tiene su zona lateral y aquí es la zona media donde es más débil, porque solo hay fascia transversales. Nada. Esta es la imagen más real, más cercana que he visto de conducto inguinal. Y está el contenido. En el hombre es el cordón espermático y en la mujer el ligamento redoble. ¿Qué conforma parte del cordón espermático? El conducto deferente, la arteria testicular, ¿ya? La que hay que cuidar en los varones, sí, obvio. ¿Ya? Los plexos venosos pampiniformes. El plexo venoso pampiniforme es el plexo venoso testicular anterior. ¿Ya? Solo que se le llama pampiniforme, ni chuta idea por qué. ¿Ya? Y el testicular posterior. ¿Ya? Ahora, los vasos linfáticos también están ahí, vestigio del proceso vaginal. El proceso vaginal forma lo que es una estructura, lo ven en embriología especial, por eso les digo que es importante en embriología especial. ¿Ya? Y los filetes nerviosos simpáticos. ¿Qué más vemos? Por fuera del cordón espermático vemos a la arteria cremastérica o funicular y a los ramos genitales del nervio hipogástrico, inguinal y genitofemoral. ¿Ya? Tanto en el hombre como en la mujer. ¿Ya? Ahora en la mujer el ligamento es redondo y sus ramos genitales de los nervios. Nada más. Aquí está lo mismo, ¿ya? Y aquí ya está con los ramos. La imagen está en inglés, por eso está así, ¿ya? Entonces miren, aquí tenemos a la fascia transversalis,
a la parte de lo que va a ser el anillo inguinal profundo. Miren, aquí solo es fascia transversal y es la zona con mayor debilidad de la pared posterior del conducto inguinal. Entonces, este es lo más preguntado. Ahora miren, aquí está el nervio ilioinguinal por arriba. Aquí está la rama genital del génito femoral, ¿ya? Y del linfobásico. Ahora, la rama genital del génito femoral no solo está por aquí afuera, sino está por aquí adentro, miren. Por dentro del conducto deferente también encontramos un ramo genital del génito femoral. O sea, no solo está por fuera, sino también por dentro del conducto deferente. ¿Ya? Es este de acá. Por eso ahora el mismo sistema de... Cuando se hace la disección de esta parte del conducto deferente, es similar a hacer una vasectomía. Similar. ¿Ya? Porque lo buscamos en la misma zona, en esta zona buscamos diseccionar y pues abrimos el conducto deferente, ubicamos los planos musculares y todo lo demás y separamos el conducto deferente y ahí lo ligamos, lo atamos y no pasan espermatozoides nunca más. Uno es la ligadura y otro es que ya te lo corten, no se separa ahí el conducto deferente y pues método permanente, ¿no? Casi permanente. ¿Ya? Aunque ahora mismo el nuevo método iba a salir, que va a llegar aquí creo en 2027 o el 30 yo creo, el interruptor que van a colocar en el conducto deferente es un gel que impermeabiliza el paso de los espermatozoides en el conducto deferente, ¿ya? Pero pues va a tener un interruptor de que abre, cierra, y en los balones ya saben. Ya, con esto así acabamos. Ya, ahora les iba a mandar el formulario. Chicos, se pueden tener un libro de neuroanatomía.